Mark Buchanan, físico y escritor científico, afirmó que si bien para la ciencia no hay pruebas de actividad extraterrestre, la realidad es clara. Hay muchos sucesos a los que no podemos atribuirle ninguna explicación. En el episodio de hoy, veremos desde quiénes son los llamados metamórficos hasta de qué se trata el proyecto Looking Glass. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Episodio 9. Número 1. El ovni de Girardot, la antesala del incidente Roswell. Entre los casos de supuestos choques de ovnis, el famoso Roswell, Nuevo México, parece ser el más famoso. Después de todo, es el evento que incluso los que no saben nada del fenómeno ovni conocen. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que no es el único supuesto accidente ovni en la historia, y ni siquiera el primero. Según se cuenta, en la primavera de 1941, el sheriff local le pidió al reverendo William Hoffman de la Iglesia Bautista en Cape Girardeau, Missouri, que ayudara con las víctimas de un accidente aéreo en las afueras de la ciudad. Hoffman se dirigió al lugar del accidente y encontró que estaba repleto de policías, agentes del FBI, bomberos y personal médico militar, todos alrededor de lo que parecía ser una masa retorcida de restos de metal. El reverendo pronto notó que los restos dispersados de lo que se estrelló eran extraños. Parecían tener una forma redondeada, sin bordes ni uniones, de un material metálico. Claramente no parecía ser un avión típico. Sin embargo, cuando examinó los restos, se puso aún más extraño. Charlotte Mann, la nieta del reverendo, sería la primera persona en contar lo que había vivido su abuelo. And so they came by and picked him up, and it just so happened at that particular time, my mother and dad and uncle had come to Cape Girardeau to visit Grandma and Grandpa. So they were there when they came to get him, and so Granddad explained. He left, they picked him up, and when they got out there, it wasn't a plane crash at all. It was a UFO, an alien ship. It had Granddad said it looked like it had kind of broken in half because the middle part was kind of open and standing out. Not much fire, just like a little grass fire. I mean, nobody was burnt. Outside, immediately right outside the saucer, there were two, Grandpa at the time called them little people. Según el reverendo, el objeto caído estaba partido a la mitad. Dentro de él se veía lo que describía como una pequeña silla de metal, aparatos y estructuras que nunca había visto. Sin embargo, lo que más le impresionó fue que en el interior había inscripciones que no reconoció, pero que le recordaban a los jeroglíficos egipcios, ya que lucían similares. Pero lo extraño del caso no quedaría allí. A Hoffman se le pidió que rezara por los 3 cadáveres, pero estos no le daban la impresión de ser humanos. Se describió a los seres como de una estatura casi infantil, con deformaciones en sus proporciones. Tenían la cabeza increíblemente hinchada y sin pelo, grandes ojos ovalados, brazos y dedos atrofiados y largos, bocas y orejas diminutas, sin narices visibles y cubiertos de pies a cabeza en lo que parecía ser papel de aluminio arrugado. Sobre el estado de los cuerpos, la nieta del reverendo afirmó que había 3 entidades o personas no humanas tendidas en el suelo. 2 estaban justo fuera del platillo y un tercero estaba más lejos. No se sabía realmente si estas criaturas estaban con vida. Hoffman fue amenazado por los militares. Él debía mantener todo en secreto, aunque no pudo con la presión y le contó todo a su familia. En el año 1984, la esposa de Hoffman, en su lecho de muerte, le confesó todo a su nieta para que ella lo divulgase. Incluso se habló de una fotografía de los cuerpos de los seres. El investigador, Leonard Steinfeld, escuchó la historia de este accidente e inmediatamente se puso en contacto con Charlotte Mann e inició una investigación sobre el caso.
Stringfield descubrió que otros testigos vivos, como la hermana de Mann y el hermano vivo del sheriff del condado de Cape Girardeau en 1941, pudieron corroborar la historia. También pudo conseguir los registros del Departamento de Bomberos acerca de un accidente aéreo en esa zona a la misma hora, e incluso logró localizar una fotografía del presunto alienígena. Stringfield publicaría sus hallazgos en un artículo para la publicación UFO Status Report. Estos son de primera mano. Fragmentos de información de fuentes que han visto la nave o los cuerpos bajo la custodia del gobierno. Estas son personas que tenían la necesidad de conocer la autorización de acceso para ver los cuerpos. Por ejemplo, en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson o las áreas o participación en operación de recuperación. Si bien es difícil llegar a comprobar la verdad del caso, todos los que se han puesto en contacto con Charlotte Mann han encontrado una persona confiable que no busca fama ni ganancias con su relato. Los periodistas afirman que nunca se ha contradecido o cambiado de versión. Siempre mantiene la lucidez de sus memorias en cada entrevista que tuvo a lo largo del tiempo. Número 2. ¿Qué vieron los astronautas en el espacio? Desde que el hombre inició la carrera espacial, muchas teorías conspirativas han aparecido en torno a lo que los astronautas pudieron ver en el espacio. Ya sea desde la primera caminata lunar hasta las fotografías o videos, la ciencia ficción acompaña y alimenta la curiosidad por saber qué es lo que realmente está allá arriba. El ex astronauta de la NASA, Leland Melvin, afirma haber visto algo extraño en el espacio. Según Leland, se trataba de una criatura orgánica parecida a un extraterrestre en la bahía de carga útil del transbordador espacial e incluso informó del avistamiento al control de tierra. En 2018, Melvin hizo afirmaciones sorprendentes durante una discusión con el investigador de ovnis Scott C. Warren. El ex astronauta y ex jugador de fútbol de la NFL confesó haber visto a la supuesta criatura en la bahía de carga del transbordador espacial Atlantis, que orbita la Tierra. Inmediatamente, él y sus compañeros informaron del avistamiento a la NASA, pero los expertos de la agencia espacial respondieron que la explicación más probable para los misteriosos avistamientos era el movimiento de los fragmentos flotantes de hielo que se habían desprendido de las mangueras de freón. Sin embargo, Melvin insistió que, aunque sí tienen similitud, en efecto era translúcido, curvo, pero también lo que sea que estuviese flotando en ese momento tenía un aspecto vivo. Varios astronautas coincidían en sus opiniones sobre vida extraterrestre y lo que habían presenciado durante su último tiempo en el espacio. Hay varios relatos de avistamientos de ovnis vistos por astronautas de la NASA y cosmonautas rusos mientras estaban en sus estaciones espaciales. Durante su tiempo en el espacio, el exastronauta Jerry M. Leininger divisó algunas anomalías que no correspondían a desechos espaciales. De hecho, compartió sus avistamientos en una entrevista en vivo, donde afirmó haber visto varias cosas extrañas que hicieron llamar a sus compañeros de tripulación para que sean testigos. Mientras el cosmonauta ruso Viktor Afanasiev, después del colapso de la Unión Soviética, se atrevió a contar su historia. En abril de 1979, despegó de Star City para acoplarse a la estación espacial soviética Salyut 6. Pero en el camino, algo extraño sucedió. Vio un objeto no identificado que se volvió hacia su nave y comenzó a seguirlo a través del espacio. Además, Afanasiev dijo que fotografiaron la nave e informaron al control de la misión sobre su tamaño, forma y posición. Cuando el cosmonauta regresó a la Tierra, fue interrogado y se le ordenó que nunca hablara con nadie al respecto. Sus cámaras fueron confiscadas. Las fotos y sus transmisiones de voz desde el espacio nunca se han publicado.
Bueno, nos siguió durante la mitad de nuestra órbita. Lo observamos en el lado de la luz. Y cuando entramos en el lado de la sombra, desapareció por completo. Era una estructura de ingeniería hecha de algún tipo de metal de aproximadamente 40 metros de largo con agujeros internos. El objeto era angosto aquí y más ancho aquí. Y adentro había aberturas. Algunos lugares tenían proyecciones como pequeñas alas. El objeto se quedó muy cerca de nosotros. Lo fotografiamos y nuestra foto mostró que estaba a una distancia de 23 a 28 metros. Uno de los relatos más famosos es el de Edgar Mitchell, que participó en la misión lunar del Apolo 14. Asegura que los extraterrestres contactaron con la Tierra hace 60 años y que durante ese tiempo las autoridades estadounidenses han mantenido el encuentro en secreto. Mitchell pilotaba el módulo lunar del Apolo 14 y fue el sexto ser humano en pisar la Tierra. También aseguró que durante sus años en la NASA supo de la llegada a la Tierra de muchos ovnis. Y según él, todas esas visitas extraterrestres fueron ocultadas por el gobierno de los Estados Unidos. Número 3. ¿Quiénes son los metamórficos? Si hay algo de lo que hemos hablado en esta serie es sobre los distintos seres que nos estarían visitando sistemáticamente desde hace miles de años. Distintas razas con distintas morfologías que muchos testigos afirman haber estado en contacto. Una de las teorías más conocidas que inspiró parte de la cultura pop cuenta cómo un grupo de estos seres estarían infiltrados entre nosotros, con máscaras de apariencia humana. Estos estarían mezclados entre la gente alrededor del mundo, gracias a su capacidad de cambiar su forma y asemejarse a nosotros. Esta teoría ha atormentado a muchos conspiranoicos que afirman que estos seres son los responsables de varias sectas, incluso formando parte de los gobiernos del mundo, manejando el destino de la humanidad desde las sombras. Son los famosos reptilianos. Hace poco, el investigador español David Parceriza, conocido por sus polémicas teorías sobre la presencia Anunnaki, realizó un documental junto a otros investigadores quienes detallaron que estos seres utilizan la energía humana como alimento. El autor explicó que todos los humanos emitimos ondas de frecuencia en función de nuestros estados de ánimo. Incluso estas ondas pueden modificar la materia. Al parecer, se buscaría incitar sentimientos negativos en la humanidad, como el odio o el miedo, para alimentarse. Existen testimonios en Internet sobre personas que captaron la atención en las redes sociales por sus fuertes afirmaciones para luego desaparecer. Cuentan haber sido víctimas de estos seres que, en complicidad con grupos de poder, cultos o sectas, toman su influencia sobre esas personas para mantenerlas bajo su control. Una de ellas cuenta el caso de Arizona Wilder, quien en una entrevista dada al polémico David Icke, narró las pesadillas que vivió siendo manipulada a través de programas de control mental, como ya hemos visto aquí en otras oportunidades. Arizona explicó su experiencia dentro de la manipulación sufrida a manos de los que describió evidentemente como reptilianos Illuminati, donde fue involucrada en rituales oscuros para atraer entidades negativas de otros planos dimensionales y ejecutando varios ritos para obtener poder. La hicieron desarrollar múltiples personalidades para que no recordara lo que hacía y mantenerla bajo control. Los que ejecutan los rituales también son sacrificados sin saberlo. Dice que mucha gente también es parte de este lavado de cerebro, pero que no lo saben. Habló de los Illuminati y los que están detrás de ellos, como también de extraterrestres de otros planos dimensionales. Illuminati, as the popular term for them today is a group which has been around for thousands of years on this planet. They came from off of this planet and interbred with humans. They are reptilian. They have their chosen bloodlines, and they continue to try and keep their genetics pure and interbreed with these chosen bloodlines. These beings are part human and they are part reptilian, and they continue to run the planet. They
are our world leaders, and nobody at this current time who is a government leader is there running the countries unless they were put there by them or they are one of them. ¿Crees que es posible? Lo que sí es cierto y no hay que dejar de mencionar es la existencia de sectas a las que uno puede formar parte sin siquiera saberlo. Gurús que generan movimientos que prometen sanación, que se valen de la manipulación, la vulnerabilidad y el apego a sus víctimas. ¿Será que existe esta sociedad macabra que experimenta con los seres humanos solo para su beneficio? Pero eso será tema para otro video. No olvides seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Según dicen algunos, es cuestión de despertar. Número 4. La noche que 21 ovnis invadieron espacio aéreo brasileño. Cuando llegó a su trabajo el 19 de mayo de 1986, el controlador aéreo Sergio Mota da Silva no imaginó que esa jornada sería recordada en la historia de la ufología como la noche de los ovnis. Todo ocurrió en el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano Ernesto Stump, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Ese lunes por la noche, 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro, fueron avistados por decenas de testigos, tanto civiles como militares, en 4 estados: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Alrededor de las 8 p.m., unos 2.000 militares, entre cadetes y oficiales de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, presenciaron el fenómeno a simple vista o con binoculares. Los ovnis fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo. El Centro de Operaciones de Defensa Aérea desplegó 5 aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña para interceptar a los presuntos invasores. Según los pilotos, las luces multicolores lograron, entre otras maniobras, flotar estáticamente en el cielo, volar en zigzag, girar en ángulo recto, cambiar de color, trayectoria y altitud y alcanzar velocidades de hasta 15 veces la velocidad del sonido. Todo comenzó cuando el sargento Sergio Mota da Silva comenzó a gestionar el despegue del vuelo 703 de la ex aerolínea Rio Sul, con destino a Río de Janeiro. Fue entonces cuando vio una luz extraña, similar a un faro parado en el cielo. Intrigado, llamó a la torre del Aeropuerto Internacional de Guarulhos para verificar si algún avión se dirigía a São José dos Campos. La respuesta fue negativa. Mientras conversaban, el objeto desapareció y después de un rato reapareció con un brillo aún más intenso. Sergio sacó unos binoculares para observar mejor. Era brillante y multicolor. En un momento, el sargento atenuó las luces de la pista del aeropuerto y los objetos se acercaron. Cuando subió el brillo, se alejaron. Claramente podía reaccionar y demostraban un comportamiento inteligente. Al menos 3 aviones reportaron avistamientos esa noche. Uno de los pilotos incluso informó al centro de control del área de Brasilia que había un artefacto acercándose a él, en un curso aparentemente de colisión. La noche de los ovnis es uno de los casos más importantes de la ufología mundial, ya que es el caso con mayor número de testigos en todo el planeta. Nunca se habló de invasión, ya que en ningún momento hubo una conducta hostil por parte de las inteligencias que operaban estos dispositivos. El 23 de mayo de 1986, el entonces ministro de Aeronáutica, el brigadier Octavio Julio Moreira Lima, convocó una rueda de prensa para informar que 5 aviones de combate de la FAB habían perseguido 21 ovnis y afirmó: no se trata de creer o no en seres extraterrestres o platillos voladores. Solo podemos dar información técnica. Hay varias suposiciones. Técnicamente diría que no tenemos ninguna explicación. 23 años después, el 25 de septiembre del 2009, se difundió un informe sobre el caso firmado por el comandante interino de la Fuerza Aérea. Como conclusión, afirmaron que estos fenómenos manifestaban poseer inteligencia propia por la capacidad que tienen de seguir y mantener distancia de los observadores. Como así,
También la capacidad de volar en formación, aunque no necesariamente estén tripulados. Para variar, los informes sobre el caso no son concluyentes. Nadie puede decir con certeza qué sucedió la noche del 19 de mayo de 1986. Sin duda, nadie descartó la hipótesis de vida inteligente en otros planetas. Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo. Tan solo vas al botón que dice Unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 5. La abducción de Amy Rylance. La noche del 4 de octubre del 2001, Amy Rylance, de 22 años, estaba a punto de vivir algo que cambiaría su vida para siempre. Ella se encontraba pasando el día con su esposo Kate y Petra, una amiga de ambos, en Queensland, Australia. Tras la velada, Amy se quedó dormida en el sofá, mientras su marido se fue a descansar al dormitorio principal y su amiga Petra se quedaba en la habitación de invitados. Durante la noche hubo una tormenta muy fuerte, por lo que Petra se acercó a Amy por la noche y fue en ese momento cuando vio algo que no solo no pudo explicar, la aterró por completo. Según declaraciones de la misma Petra, cuando entró en la sala, pudo observar cómo Amy estaba flotando, como si estuviera en la escena de alguna película de terror. Un haz de luz la cegó mientras Amy levitaba hacia la ventana, en la misma posición en la que se había quedado dormida. Fuera de la ventana, Petra detectó una especie de nave con forma de disco. I've seen Amy in front of me on a beam of light being carried out of the living room window into a really huge ship outside. Tras un momento de shock, Petra fue corriendo a avisar a Kate de lo que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde. El hombre salió a buscar a su esposa, sin embargo, ya había desaparecido. Intuitivamente, llamó a la policía para informar de su desaparición. Cuando la policía llegó, no encontró ningún rastro de la mujer, aunque intentó recabar pistas del posible camino que habría seguido la mujer. En la ventana por la que supuestamente había salido Amy, el arbusto que se encontraba debajo había sido completamente deformado, posiblemente a partir del sometimiento de la planta a un alto grado de calor. Luego, el teléfono de la casa sonó. Era una mujer que llamaba desde una localidad a 8 horas de distancia, aunque había pasado menos de 1 hora desde la desaparición. La mujer aseguraba haberla encontrado en una gasolinera. La joven estaba deambulando sin rumbo, aparentemente aturdida y deshidratada mientras balbuceaba cosas sin sentido. Tras encontrarla, fue llevada al hospital. Allí contó su experiencia. Amy recordaba haber estado acostada en el sillón y de repente apareció en una sala grande, mientras 2 figuras tomaban muestras de ella, mientras intentaban calmarla. Estas figuras, de apariencia alta y esbelta, tenían un traje negro de cuero entero. Al terminar, uno de los misteriosos seres se dirigió a ella y le dijo que ya podía regresar de su viaje. La mujer aseguró haber despertado en un bosque, completamente perdida, aunque por suerte logró llegar a la gasolinera. En su cuerpo aparecieron unas marcas extrañas, rojas y triangulares, que se situaban sobre todo en los muslos y en los talones. Además, el vello de su cuerpo había crecido considerablemente, como si hubiese estado mucho más tiempo del que se perdió, y no solo media hora. I remember being taken, just like I don't remember being dropped off. I was asleep when it happened. The evidence I have are the marks from the tests that they did on me. What sort of tests? Just getting kind of DNA samples, and they didn't do anything bad to me, so it was wholly a good experience from my point of view. Los resultados de los análisis toxicológicos que se le practicaron a Amy en el hospital muestran que no había ingerido alcohol o consumido algún tipo de droga.
Ante este misterioso suceso, los testigos y la protagonista del suceso se pusieron en contacto con la Red de Investigación OVNI de Australia. Los especialistas estudian el lugar donde había ocurrido el evento y entrevistaron varias veces a la supuesta abducida. Sin embargo, luego de ponerse en contacto con los investigadores, Amy, Kate y Petra decidieron mudarse, casi huyendo de la zona, ya que comenzaron a sentirse acosados con visitas de hombres de negro, camionetas siguiéndolos, entre otras cosas. Al día de hoy, no se sabe qué ocurrió realmente. ¿Fue una abducción real o fue un engaño por parte de los protagonistas? Número 6. El proyecto Looking Glass. El proyecto Looking Glass se trata de un supuesto experimento secreto que fue realizado por el gobierno de los Estados Unidos, que abarcó muchos años de investigación y que, según dicen, continuaría en la actualidad. Uno de los investigadores de este tema es David Wilcock, y para él, este proyecto es real y Hollywood ha dado algunas señales que nos hacen pensar que los directores saben mucho que nosotros no sabemos. Cosas como, por ejemplo, que el país del norte tendría tecnología extraterrestre para ver el futuro. No se trata de enviar a un hombre en una máquina del tiempo, sino que permitiría ver más allá. Este dispositivo es el Looking Glass, una especie de espejo que serviría para ver sucesos que todavía no han acontecido. Según el autor, sería un aparato similar al que aparece en la película Contacto, de 1997. Si no la has visto, te recomendamos hacerlo. Este Looking Glass sería un dispositivo escondido en bases subterráneas de un tamaño colosal. Consistiría en una especie de barril donde permanece una persona rodeado de anillos que se mueven en diferentes direcciones. Esta maquinaria sería una extensión de nuestra glándula pineal, o también conocida como el tercer ojo. Como explicó Wilcock en una conferencia, se pueden activar mientras estamos despiertos, de dos formas: mediante el uso de determinadas sustancias o en un proceso consciente. El primero claramente no fue el objetivo del proyecto, ya que las visiones pueden surgir todo el tiempo, lo que dificulta que la persona distinga la realidad de la fantasía. Sin embargo, el segundo es lo que se logra mediante la meditación. Con esto, es posible no solo ver cosas que el resto no pueden ver de forma controlada, sino que también es posible, en teoría, ver eventos que aún no han sucedido e incluso comunicarse con otras entidades. Este proyecto habría nacido a partir de los conocimientos obtenidos por ingeniería inversa, a partir de tecnología extraterrestre. Dan Burish, un científico que ha trabajado en proyectos secretos, contó cómo funcionaría la máquina. Por debajo de la velocidad de la luz, el movimiento opera en 3 dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Por encima de la velocidad de la luz, el movimiento opera en una dimensión del espacio y en 3 dimensiones del tiempo. Por extraño que suene, la mente humana está equipada con capacidades que aún nosotros mismos no terminamos de explorar, y tal vez de manera única, para navegar en el tiempo, que puede acceder a los acontecimientos del pasado, tomar conciencia de los eventos del presente, concebir posibilidades futuras e incluso imaginar eventos alternativos que en realidad no sucedieron. ¿Realidades alternas? En otras palabras, la mente funciona igual que en la visualización remota. Número 7. El misterio de la isla Barza Kelmes. En kazajo nativo, Barza Kelmes significa tierra sin retorno, y según dicen, es el nombre perfecto para esta isla tan misteriosa y llena de enigmas. Envuelta en una espesa niebla, este lugar fue abandonado por sus habitantes hace décadas. Los habitantes de las islas cercanas aseguran haber visto animales similares a aves sobrevolando la isla, serpientes marinas enormes nadando en sus aguas y bestias gigantes de cuellos largos con cabezas que llegan hasta por encima de la niebla. Relatos tan fantásticos, pero a la vez aterradores, que son parte de la cultura popular y narraciones de leyenda, que muchos preferirían que no fueran ciertas. Sin embargo, lo que más ha generado intriga es que muchos exploradores que han viajado a su interior han desaparecido.
Uno de los misterios más evidentes y comprobados son las averías que puede generar a los sistemas de navegación. Relojes y brújulas dejan de funcionar. Incluso, algunos perciben cómo el fluido del tiempo se acelera o se vuelve más lento. Las leyendas hablan que, en el siglo XIII, la isla fue usada como refugio de personas que huían de la invasión mongola. Cuando finalizó la guerra y los refugiados volvieron a sus tierras, todo era diferente. Era como si hubiesen estado ausentes por décadas, en lugar de unos cuantos meses. ¿Cómo esto es posible? Otro incidente parecido sucedió en el siglo pasado. En 1959, algunos kazajos decidieron usar a Barza Kelmes para pasar el invierno. Sin embargo, ninguno volvió, lo que provocó que enviaran grupos de búsqueda y rescate. Un equipo se adentró a la isla para buscar a los desaparecidos, mientras otro aguardaba en la costa en caso de que se necesitara asistencia médica. Sin embargo, los días pasaron y no había señales de su regreso. En ese entonces, como narra la historia, la Unión Soviética decidió prestar apoyo enviando un avión para explorar la zona. Cuando la aeronave entró en la espesa niebla, se perdió. La última comunicación mencionaba problemas con los controles y un aterrizaje de emergencia, para luego describir objetos elípticos flotando silenciosamente, inspeccionando el avión, dentro y fuera de la bruma. Desgraciadamente, no se pudo volver a hacer contacto con los tripulantes. Los soviéticos decidieron enviar un tanque sujeto a un grueso cable metálico. La tripulación tenía prohibido abandonar el vehículo blindado y no dejar en ningún momento los canales de comunicación. Todo funcionaba correctamente, pero al poco tiempo sucedió lo mismo. La comunicación se perdió y todo quedó en silencio. El tanque fue arrastrado mecánicamente a la base que habían instalado en la costa. Los soldados, aterrorizados, vieron cómo el blindaje estaba cubierto de una sustancia brillante y que en su interior no había nadie. A pesar de que se enviaron muestras de la sustancia a laboratorios en Moscú, no se pudo determinar de qué se trataba. A finales de los años 80, un mecánico naval denunció la presencia de una especie de base militar en uno de sus viajes a los alrededores de la isla. Al día siguiente volvió acompañado de un amigo, pero los edificios de la base ya no estaban. Esto provocó que la Unión Soviética estableciera un plan de expedición científico-militar programada para 1991, pero el colapso soviético provocó que la misma no se realizara. El ufólogo ruso Vadim Chernobrov sugirió que la niebla podría ser una especie de defensa de una base extraterrestre que podría estar ubicada allí. Los incidentes siguieron sucediendo, aunque cada vez son menos las personas que se animan a acercarse a Barza Kelmes. Ahora se pueden divisar el blanco lecho cubierto de sal, pero ¿cuál será el verdadero origen de estas leyendas? Se señala al escritor Sergei Lukyanenko como el responsable de lo que llamaría una broma. Pero, ¿por qué la Unión Soviética tomaría tan en serio esas declaraciones? ¿Qué es lo que realmente se escondía allí? ¿Por qué difundir estos relatos como ciertos? ¿Y a quién le beneficiaría? Número 8. ¿Los extraterrestres gobiernan el mundo? Rumores acerca de organizaciones secretas, una élite que mueve los hilos entre las sombras, como hablamos anteriormente. A pesar de que muchas personas apoyen o no esta teoría, sin duda existe cierta duda que cobró mucha más fuerza aún cuando una ex ejecutiva del Banco Mundial reveló públicamente que no solo existe esa élite, sino que no pertenecen a este mundo. Karen Hughes fue una ejecutiva del Departamento del Tesoro del Banco Mundial hasta el año 2007. Estudió leyes en la Universidad de Yale y economía en la Universidad de Ámsterdam. Además del Banco Mundial, también trabajó en el Export-Import Bank de Estados Unidos. Incluso ejercía funciones en el Departamento Legal del Banco Mundial. La carrera de Hughes y su desempeño profesional iba siempre en ascenso, hasta que en el año 2007 fue despedida por denunciar la existencia de corrupción dentro del organismo. No solo ello, también afirmando de su posible origen no humano.
criaturas no humanas sin la capacidad de manifestar o sentir emotividad, de cabeza alargada y un coeficiente intelectual elevado, serían las responsables de controlar grandes instituciones como el Vaticano y la Banca Mundial. Afirma que la entidad a la que denominan Black Pope, el Papa Negro, es a quien se le atribuiría estas decisiones y que esta entidad no es humana. La abogada y economista declaró que seres extraterrestres están infiltrados desde hace años en posiciones bastante importantes de poder. Asegura que no pertenecen a la raza humana y se dirigen a ellos como Homo capensis. Estos seres han coexistido con la humanidad desde hace muchos años, previo a la Edad de Hielo. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. A pesar de que las palabras de Hughes han despertado un gran interés a nivel mundial, al punto de que cadenas televisivas han querido entrevistarla, ella no es la primera en denunciar esto. El exministro de Defensa de Canadá, Paul Helger, dio unas declaraciones en el año 2014, en donde aseguraba que existen seres extraterrestres trabajando directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Tantos testimonios similares de personalidades que representan o representaron organismos oficiales nos lleva a pensar, ¿tanta gente puede estar mintiendo? ¿O realmente somos marionetas de un sistema vil y oscuro que desconocemos? ¿Qué tan dueños somos de lo que creemos poseer? Número 9. Anubis, en una cueva de Oklahoma. Una de las mayores coincidencias históricas del Nuevo Mundo se encuentra en la caverna de Anubis, en Oklahoma, Estados Unidos. Allí se han encontrado representaciones del dios egipcio Anubis, junto a otros petroglifos más interesantes. Ubicada en Oklahoma, cerca de Tulsa, la caverna de Anubis se compone de 5 cuevas, como cualquier otra a simple vista, pero debido a los descubrimientos en su interior, se han convertido en un tema de discusión por parte de muchos investigadores. Las formaciones rocosas contienen en su interior algunas sorpresas para quienes la visitan, grabados en sus paredes que representan al dios egipcio Anubis en su aspecto típico de un chacal o una escultura enigmática de un gran toro. Además, se encontró una roca de arenisca en el río Arkansas que representa una gran escultura de un toro, en el estilo del toro Apis, considerado divino por los antiguos egipcios. ¿Cómo es posible que estas imágenes pertenecientes al antiguo Egipto hayan sido capaces de llegar a América del Norte en la época precolombina? Y para más misterio aún, en el interior de la cueva se encontraron ejemplos del Ogham, una antigua lengua celta usada en Irlanda y Escocia alrededor de 350 después de Cristo, como así también representaciones del dios Mitra, conocido en Persia e India. El descubrimiento de la cueva de Anubis se remonta a 1968, cuando un periódico local de Oklahoma informó de la noticia de una misteriosa cueva cubierta con figuras y signos. 10 años más tarde, un grupo de investigación dirigido por Gloria Fairley fue al lugar encontrando lo que resultó ser 5 cuevas. Según se cree, los pueblos celtas podrían haber llegado a América del Norte. Pero ¿por qué sintieron la necesidad de representar al dios Anubis junto con el dios Mitra? Además, ¿cómo exactamente los antiguos pueblos celtas llegaron hasta Oklahoma? ¿Tú qué piensas? Hemos llegado hasta aquí. El número 10 quedará para el próximo episodio, ya que nos hemos quedado sin tiempo. Y no olvides suscribirte al canal y unirte a nosotros para que te conviertas en un investigador GS y puedas tener videos exclusivos sin censura cada semana. Nos vemos pronto.